Escucha bien, ¿no? Bueno, gracias a los pastores y a ustedes, iglesia, también por darme la oportunidad de venir a compartir la palabra, ¿sí? Ser parte de la iglesia también. Somos amigos con José, con Corina, ¿sí? Compartimos bastantes reuniones, momentos, ¿sí? Porque lo más importante siempre es compartir, ¿no? Estar juntos, ¿sí? Y uno ahí va creciendo espiritualmente también. No solamente venir a la iglesia, ¿no? Que es bueno, ¿sí? Pero compartir, porque la palabra dice orar unos por los otros. ¿Y cuándo ora uno por los otros? Cuando lo conoce, cuando está, ¿no? Y cuando está compartiendo con esa persona. Entonces cuando le dice, mira, yo estoy pasando esta situación, orá por mí, entonces ahí uno empieza a orar, porque está teniendo una relación, está teniendo un acercamiento a esa persona. ¿Amén? Así que estoy muy agradecido. Bueno, vine con mi suegra, ¿sí? Que también es líder de la iglesia, con Alan y con mis dos hijas más chiquititas. Como decía la hermana, ¿no? Soy pastor de la iglesia Tierra Fértil y la verdad que muy contento, muy agradecido de poder servir al Señor. También soy papá de 5 hijos, ¿sí? Empresario, tengo alrededor de 40 empleados a mi cargo y también tengo un sello discográfico, ¿no? Donde hay chicos que cantan, ¿no? Y también los ayudo en todo eso. Así que me entretengo bastante en varias cosas. Pero lo que más me gusta es servir al Señor. Amén. Y bueno, hoy quería compartir una palabra, sí, que está en Nehemías 8:1. Nehemías 8:1. Si la quieren buscar, creo que igual también está acá. Buenísimo. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Badana, Zacarías y Masulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabatía, Odías, Masasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Palaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Esa es una oración, ¿sí? Antes de empezar. Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, junto a ti, Señor, en tu casa, Señor, en la casa de Dios. Gracias a Dios, Padre, porque tú traes palabras, Señor, con poder sobre nuestras vidas, Señor, con autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, es el alimento que necesitamos a diario, Señor. Tu palabra, Señor, es verdadera, Señor, y la creemos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 estén en tu nombre, Señor, tú estás ahí, Señor. Y tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, está en este lugar, Señor. Tú, Señor, traes milagros, prodigios, maravillas, Señor, transformación y liberación. Y todos decimos amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor?
¿Se escucha bien, no? Sí, ¿no? Porque por las dudas pregunto. Bueno, el Señor cada semana nos invita, ¿no? A abrir nuestros corazones. Muchas veces pensamos que, bueno, nosotros tenemos que venir a abrir el corazón aquí en la iglesia. Pero no es solamente a la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestro trabajo, en los lugares donde tenemos responsabilidad, uno estudiando, ¿no? Siempre Dios nos invita a abrir nuestro corazón constantemente, porque sabe que nosotros necesitamos de Dios. Porque nosotros recibimos constantemente en nuestros corazones cosas que son externas, no cosas de Dios, cosas que sirven dentro de nuestro corazón, sino cosas que son de afuera. ¿Sí? Si uno le pregunta a algún chico que está todo el día con el celular pasando, porque está en Instagram o en TikTok, le pregunta qué vio, lo primero o lo segundo, ni sabe. ¿Y qué es lo que recibió? Lo que tampoco sabe. Y así muchos de nosotros a veces nos pasamos, ¿no?, viendo series, viendo maratones, viendo muchas cosas que por ahí no son lo que estamos necesitando. Nosotros necesitamos más de Dios. ¿Cuántos quieren paz de Dios? Todos. Entonces tenemos que buscar más de Dios, más de su palabra, más de su Espíritu Santo, tener más comunión con Dios. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros recibamos constantemente en nuestros corazones de Él, que nos llenemos de Él. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros recibamos y pasemos tiempo con Él. Y aquí estuvimos leyendo, ¿no?, que Esdras, ¿sí?, pasaba tiempo leyendo la palabra, buscando de Dios, ¿sí? Y Esdras era un estudioso de la palabra de Dios, era un escriba, una persona que se dedicaba a buscar la palabra, a leer la palabra, a entender la palabra, ¿no?, y poder transmitir la palabra. Una persona que estaba comprometida para con Dios. Pero ¿saben qué? Él vivía deportado, estaba en Babilonia y ahí estaban como esclavos y estuvieron como 70 años. Y él era parte también, ¿sí?, de ese cautiverio en Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo se había endurecido y en ese tiempo, bueno, fueron cautivos. Pero él estaba ahí y saben que en el pueblo decían que, bueno, Israel era un pueblo que adoraba y que era alegre y que tocaba instrumentos a su Dios. Y dice que en Babilonia eso no lo hacía. Entonces la gente le preguntaba, ¿por qué ustedes, que son un pueblo que adora, que está alegre, que toca instrumentos, tienen ahora colgados sus instrumentos en los árboles? Como que lo dejaron ahí guardado, ¿no?, que no los usan más. Entonces no sabían qué decir. ¿No saben qué había pasado? Habían perdido la esperanza. Habían perdido la esperanza en Dios. Habían perdido la esperanza de volver otra vez a la tierra de sus padres, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Dios le prometió. Habían perdido esa esperanza. Y cuando estaban ahí, no se habían dado cuenta, y pasaron los años, y esa esperanza hizo que sus anhelos, sus deseos, sus sueños se perdieran, se olvidaran que tenían un Dios todopoderoso que todo lo puede. Entonces, ahí estaban unos pocos como Esdras, ¿no?, en una casa muy precaria como esclavo, a la luz de la vela, dice, leyendo la palabra de Dios, que no se había olvidado. Él escudriñaba cada día la palabra de Dios, cada día preparaba su corazón, se llenaba de palabra. Y saben que la palabra es poder de Dios. La palabra trae esperanza. Y él lo sabía, por eso no dejaba de leer la palabra. Hasta que un momento, ¿sí?, Dios lo usó. Saben que la esperanza no avergüenza. Dios no avergüenza. Dios no desampara a justos, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que avergonzarnos de Dios, porque Dios para nuestra vida tiene que ser todo. A mí me gusta un dicho que dice mi esposa, que dice, sin Dios, nada, y con Dios, todo. Amén. Saben que cuando yo empecé a ir a la iglesia, iba con una Biblia de Gedeón, las chiquititas azules, porque tenía vergüenza y me la guardaba en un bolsillo, para que no se den cuenta mis amigos de la esquina que yo iba a la iglesia. Entonces me preguntaban, ¿dónde vas? No, me voy por ahí, ahora después vengo a la casa de un primo. Y siempre me iba el mismo horario, me decía, ¿pero dónde vas? Yo quería como, no. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza. Pero después me di cuenta que la palabra de Dios era poder, que la tenía en mis manos,
que podía darle esperanza a otro que no tenía. A otro que no tenía la esperanza de tener una vida mejor, de tener paz, de tener a Dios con uno, ¿no? Entonces eso cambió. Ya después me compré una Biblia grande, iba con la Biblia ahí, ¿no? No quiere decir que eso va a mostrar que no tenemos vergüenza de Dios, ¿no? Pero nosotros podemos ver a alguien que por ahí está necesitando de Dios y por ahí no le compartimos, por ahí no oramos, por ahí no le decimos una palabra de esperanza, que por ahí es muy sencillo, pero esa palabra es justo la que estaba necesitando y justo la que transformaba a esa persona. Yo me acuerdo una vez que estaba en el colectivo, que iba y venía, yo trabajaba en el centro y siempre viajaba a la misma hora y es como que el chofer era el mismo, los pasajeros eran los mismos casi siempre, ¿no? Porque viajaba desde donde empezaba casi el colectivo hasta Retiro que terminaba. Y enfrente mío siempre había una persona que tenía dificultades para caminar. Y yo dije, le voy a orar y Dios lo va a sanar. Y estaba todos los días que lo iba a tocar. Pero si lo toca y me dice qué le estoy haciendo, a veces se enoja. Como que tenía vergüenza de tocarlo o por ahí porque reaccione mal, ¿no? Entonces digo, no, un día le voy a tocar el hombro y voy a orar. Y no me animaba, hasta que un día pasó, le toqué el hombro y empecé a orar cerrando mis ojos y estaba lleno el colectivo y el muchacho se dio vuelta y me miró y yo sentí cuando se dio vuelta por el hombro, ¿no? Y me dice, ¿qué está haciendo? Estoy orando por vos. Y se puso derecho y así quedó, ¿no? Y yo seguí. Y yo sé que Dios hizo algo en su vida, ¿no? Porque él me miraba y ya me saludaba, ¿no? Y era distinto. Yo no sé si Dios lo sanó, pero Dios me usó. Dios me usó para que pueda orarle. Y eso creo que fue la pequeña semilla que hoy yo llegué aquí a poder predicar la palabra, a poder servirle a Dios. Y yo vi muchos sanos. Yo vi gente que estaba paralítica que se levantó, que se sanó. Y una vez recuerdo que me llamaron para orar en el Hospital Garrahan para una niña que era vecina de mi cuñada. Dice, venía a orarle porque no saben qué pasa, que no camina, que no mueve de la cintura para abajo. Le agarró un virus, no saben qué es, y ya hace un mes que no camina. Y dije, bueno, vamos a orar, vamos. Y fuimos con mi señora y dejaban subir de a uno, y en la sala estaban los papás, y al lado había otro nene que tenía el mismo caso. Estaba hace 2 meses sin caminar, no sabían qué había pasado. Entonces le digo al papá, bueno, vamos a orar por tus hijos. Y me dice, yo no sé cómo orar, no, oramos así, Dios va a hablarlo, Dios va a hacer. Y estaba el otro padre del otro nene, y yo, ¿puedo orar también por tu hijo también? Sí, me dice, y nos tomamos la mano y oramos. Terminamos de orar, yo bajé y bajó el padre del otro nene corriendo y me dice, Señor, mi hijo mueve los pies y se levantó. ¿Qué le hizo? No, yo no dice nada, hizo Dios, para la gloria de Dios. El niño se levantó y caminó. 2 meses estuvo internado y no podían hacer nada. Entonces Dios tiene poder. Y Dios nos usa. Nosotros somos canales de bendición. Entonces no tenga miedo de imponer una mano, de orar por alguien, de dar una palabra, porque es Dios, no somos nosotros. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para hacer milagros. Y a los días, el otro nene también se levantó, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios, que es poder, ¿sí? Entonces tenemos que creer que Dios todo lo puede, que Dios lo puede hacer. Mire, mi hijo Benjamín, le conté que yo tengo 5 hijos, ¿no? Mi hijo Benjamín, a los 8 meses, sí, le agarró un resfrío, después un broncoespasmo, después una pulmonía. De repente lo estuvimos en el hospital y nos dijeron tenemos que entubarlo. Nosotros no entendíamos nada. Dijimos, bueno, está bien, si es para que esté bien, está bien. Lo entubaron, lo pusieron en coma inducido y estuvo así 30 días en coma inducido con 8 meses. Un bebé que todavía no caminaba. Y yo lo veía, me acuerdo, en la cama del hospital, ¿no? Con todo desnudo y con muchos cables, ¿no? Y con el respirador y todo ahí. Y bueno, y uno a veces dice, pero ¿por qué si yo estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué si yo estoy con el Señor?
¿Por qué no? Dios te puede usar, Dios tiene propósitos que nosotros no podemos entender. A veces suceden cosas que nosotros decimos esto no es de Dios, pero todas las cosas no son para bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y saben que estamos ahí y yo recibo del Señor de que mi hijo va a ser sano, pero que iba a ser el último en sanar. Estábamos en terapia intensiva y había como 15 o 20 niños ahí. Y uno dice, pero terapia intensiva nunca se vacía porque sale uno y entra otro. Y esto es constante, ¿no? Y yo estaba ahí en el hospital y recibí de parte de Dios de que iba a ser el último y que tenía que empezar a compartir a otros padres de Dios. Entonces mi señora también recibió otra palabra y ahí estuvimos, ¿no? Y hacíamos trataditos y hablábamos con los padres. Y los padres no escuchaban porque estaban en la situación que nosotros estábamos, ahí, ¿no? En el hospital. Y me acuerdo los primeros padres tenían una bebé que era prematura de 6 meses y ya le habían agarrado 3 preinfartos, ¿no? Y decían que bueno, en cualquier momento podía perder la vida. Entonces yo hablé con los padres, encima habían tenido gemelos y uno estaba en un hospital y otro estaba en otro hospital, ¿no? Y se iban turnando los padres. Y yo le digo, Dios puede hacer milagros, Dios puede sanar, Dios puede cambiar. Y él me dijo, bueno, oremos. Y oramos. Yo le digo, cuando vayas a ver a tu niño, orale, porque Dios nos da autoridad por nuestros hijos. Que Jesús lo cura con su sangre y lo sane. Y así hizo. ¿Saben que después de ese día no tuvo más preinfartos? El niño empezó a restablecerse y fue sano. Menos de una semana le dieron el alta. Fue el primero. Y así fue, constante. Yo me acuerdo que más o menos a mitad de mes yo le decía al jefe de terapia intensiva, ¿no? Que tenía que arreglar el techo porque había un desperfecto o la puerta cerraba fuerte, ¿no? Y él me decía, no puedo nunca arreglarlo porque los niños están siempre aquí, esto nunca se vacía. Y yo le digo, ya va a estar vacío y lo vas a poder hacer. Y el tipo me miraba diciendo, ¿está loco? ¿No? Y él, me acuerdo que tenía siempre un pronóstico para nosotros muy malo. Él nos decía, denle un beso porque no saben si mañana su hijo va a estar. Así era, y nosotros teníamos que ir a dormir a veces el auto, o nos íbamos a mi casa, y siempre nos decía esas palabras, ¿no? Pero nosotros teníamos esperanza, teníamos a Dios. Sabíamos que Él le iba a dar vida y vida en abundancia, porque ya nos había prometido. Y así fueron los días pasando y fueron sanando todos los niños, y el último era el nuestro, ¿sí? Y me acuerdo que el médico el jefe de terapia intensiva, sale de vacaciones, que nunca había salido, dicen, y vino otra médica, ¿no? Y esta médica, según las que estaban ahí, las enfermeras, dice que era cristiana, que antes de venir oraba. Entonces vino, ¿sí? Después de orar, y vio a Benjamín, porque ya no había ningún niño más, y lo ve, y bueno, y está ahí con nosotros, y de repente, al ratito, Benjamín se empieza a reír. Estaba en coma inducido, no se puede mover, ¿sí? Se empezó a reír, lo ve, y dice, este niño está bien. Entonces, ordenó que a la tarde le saquen el respirador y que le den solamente una ventilación. Y entonces el nene empezó a despertarse y empezó a moverse. Entonces, al otro día ya viene otra vez Tomás y dice, bueno, pero al niño le van a quedar secuelas porque tuvo un mes en terapia intensiva, en coma farmacológico, y todo su cuerpo se deteriora y sus órganos también, y la cabeza estaba inflamada. Entonces va a tener secuelas y no va a poder caminar, va a tener otras dificultades. Y yo le digo, a mí me dijo que iba a estar bien, que iba a estar sano. El tipo me miraba diciendo, este está loco. Pero solo tenemos que poner la palabra de Dios, no avergonzarnos de lo que Dios nos da, ¿no? Entonces esa era mi esperanza. Y él me decía, bueno, le vamos a hacer todos los estudios, una tomografía computada, y vamos a ver qué dice. Le hicieron la tomografía computada, todo estaba bien, no había ninguna secuela.
Dice, no, pero va a tener que hacer kinesiología porque sus músculos, sus extremidades están mal y va a tener problemas para caminar. Y yo digo, no, Dios me dijo que iba a estar sano, iba a estar sano y iba a salir sano. Y él me miraba como diciendo, estoy loco siempre, ¿no? Pero yo digo, pensaba en el pueblo de Israel, ¿no? Porque digo, el pueblo de Israel, Dios lo llevó en el desierto con una columna de fuego, con una nube de día para el sol, hizo salir agua de la roca y aún no le cree a Dios. Y este hombre estaba viendo que se había vaciado toda la terapia intensiva, que todos habían sido sanos de forma milagrosa, y todavía cuando yo le decía una palabra me miraba como diciendo, estás loco, no, esto no puede pasar, ¿no? Y entonces le hacen estudio otra vez y dice, bueno, vamos a empezar a hacer la kinesiología y vamos a pasarlo a la sala común. Cuando lo pasa a la sala común, viene la kinesióloga y dice, no, este nene está bien. Para la gloria de Dios, mi hijo hoy tiene 16 años, hoy canta, hoy corre, hoy hace todo y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Saben que este hombre Esdras, ¿sí?, que cambió todo para su vida y todo para su pueblo, dice que fue milagroso. ¿Pero por qué? Porque él tomó una decisión en el presente para bendecir el futuro. Entonces nosotros todas las decisiones que tomemos en el presente van a ser bendiciones para el futuro. Si yo hoy oro, si yo hoy leo, si yo hoy comparto la palabra, si yo hoy adoro, eso va a ser una bendición para mi futuro. Porque hoy estoy sembrando de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en donde estoy. Donde mi planta y mi pie pisara, dice, ese lugar es bendecido. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones en Dios. Amén. Hoy no nos tenemos que avergonzar, porque mañana ya es como vivir en molestia, como el faraón que dice, orá mañana para que las ranas se vayan. Cuando Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore para que las ranas? Mañana, orá para que mañana. Y una noche durmió con las ranas. Entonces nosotros tenemos que tomar las decisiones hoy, no mañana, para que Dios nos ayude hoy, para que Dios haga el milagro hoy. Amén. La esperanza en Dios nos va a hacer cruzar cualquier desierto, cualquier situación, cualquier problema. Para Dios no es imposible. Cualquiera. Amén. Uno no se nutre por lo que ve, se nutre por lo que no ve. Nosotros por ahí no podemos ver a Dios, pero sí podemos verlo en su palabra. Podemos verlo en lo que hace en nuestro corazón, lo que hace en nuestra vida. Lo podemos ver porque Él nos acompaña. Dice Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. No iba caminando al lado. Sabía que iba en su corazón, que lo acompañaba en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que pedirle a Dios todos los días que Él nos acompaña. La esperanza es por el Espíritu Santo. Amén. Él nos da cada día esperanza. Entonces nosotros tenemos que ser como ese árbol plantado en ríos de agua que nunca cae, sino que da siempre hojas, que siempre reverdece. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él nos llena de esa agua viva. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que llenarnos de esperanza por lo que vemos, por lo que tenemos, por lo que tocamos, sino por lo que no vemos. Porque Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces nosotros tenemos que creer en esa esperanza, que es Él en nuestros corazones. Amén. Y como uno se nutre leyendo la Biblia, orando a otro, enseñándole la palabra a otro, es mejor dar que recibir. Amén. Uno siempre quiere y pide a Dios, pero ¿sabe qué? Es mejor dar. Cuando uno da más va a recibir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, Esdras, en un momento que se había llenado de la palabra de Dios, que había leído, que había tenido comunión con Dios, se encontró en un momento hablándole a 40.000 personas, como leímos, y que le decían, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos oír la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan oír la palabra de Dios? Todos. Entonces, es el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, de oír a Dios, de oír lo que Dios tiene para nuestros corazones.
lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Saben que cuando Él habló a todos, de repente se abrieron puertas. Y lo que era imposible, se hizo posible. De repente, a un rey pagano le dio dinero, le dio recursos, le dio carta de recomendación para que vuelva a su tierra y lo dejaba en libertad. Un rey, una persona que no tenía injerencia con alguien como él. Pero sabe que Dios mueve reyes, Dios mueve personas, aún trae cuervos a alimentarnos. Pero nosotros tenemos que creer que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de la tierra, el Dios de los cielos. Entonces nosotros tenemos que esperar en Dios, no en las personas, no en las cosas, no en lo que podemos lograr con nuestra fuerza o nuestros recursos, sino en lo que Dios puede hacer. ¿Saben lo que Dios bendice? El enemigo no tiene arte ni parte. Lo que Dios te da, el enemigo no lo puede maldecir. Lo que Dios bendice, siempre va a ser bendecido. Amén. Y eso tenemos que grabarlo en nuestros corazones, quedarnos en nuestros corazones. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros, no? Entonces, a veces yo sé que parece fácil, ¿no? Pero yo sé que no lo es, porque yo estuve en terapia intensiva, ¿no? Con mi hija, los 30 días, y orando por otros niños, por otros padres, y pasando el momento, pero lo pasé con Dios. Y yo le puedo asegurar que tuve paz, y que Dios estuvo conmigo, y que Dios me fortaleció, y pude sentir la presencia de Dios, y darle la gloria a Dios con cada niño que se iba de ese hospital. Amén. Entonces, dice que estaban todos juntos como un solo hombre. Entonces, por ahí yo sé que por ahí no podemos estar todos juntos, pero podemos estar juntos como un solo hombre en un espíritu. Orar como iglesia, orar en familia, por las necesidades, por las cosas que estemos pasando, y Dios escucha. Dios oye los corazones y Dios obra. ¿Cuántos lo creen? Entonces, nosotros no tenemos que gastarnos o esforzarnos en cosas que no perduran, sino en las cosas que son para siempre. Dice que la palabra dura para siempre, por los siglos y los siglos. Dice que nunca va a acabar. Entonces nosotros podemos tomar algo, creer en algo que nos puedan decir, ¿no? Pero si nosotros recibimos palabra de Dios, eso es fuente de agua viva para nuestra vida. Eso es lo que nunca va a acabar. Eso es lo que va a alimentar nuestro espíritu por hoy y para siempre. Y le decían, explícanos cómo Dios puede traernos esperanza, cómo Dios puede hacer. Y el que hacía, leía la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra nunca va a pasar. Y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar. Eso es lo que nosotros tenemos que oír. ¿Sí? Tomar la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y nos sujetamos a la palabra de Dios, Dios obra. Dios abre los cielos. Dios hace cosas que nosotros ni nos esperamos. Abre puertas donde no lo hay. Como contaba la hermana, ¿no? Que no tenía para irse de la vacación y de repente Dios proveyó. ¿Por qué? Porque sembró. Porque puso su esperanza en Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios no va a desilusionar. Dios no te va a hacer que te avergüences. Dios te va a levantar y aún te va a dar más de lo que vos esperás. Amén. Entonces Dios produce como el querer, como el hacer en nosotros. Quería compartir también en Romanos 15, 13, si lo quieren buscar. Romanos 15, 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aquí está hablando Pablo, y saben que le está hablando a personas como todos nosotros. Pero un detalle es que esas personas eran romanas. ¿Sí? Esas personas tenían dioses paganos, esas personas tenían dificultades, esas personas no tenían la palabra de Dios. Pero él
le daba palabra de Dios. Y dice, y el Dios de esperanza lo llene de ¿qué? De gozo y de paz, de alegría y de paz. Que es todo lo que queremos, pero ¿cómo lo obtenemos? Creyendo en la palabra que Dios pone en nuestros corazones, ¿sí? Y en el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero dice que fueron estos y creyeron y recibieron la palabra de Dios. Y Dios puso esperanza en ellos. ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, una esperanza no es algo de esta tierra, es algo de los cielos, algo sobrenatural, algo que está en nosotros como regalo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esperanza de que Dios va a hacer milagros, de que Dios va a darte lo que estás anhelando, lo que estás necesitando, y por lo que estás orando. Dios lo escucha y en su tiempo Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Tenemos que confiar en Dios más que nunca. Dios va a abrir las puertas. Él siempre va a extender su brazo, Él siempre te va a levantar. Aunque vos veas que te estás hundiendo, Dios te va a levantar. Dios te va a extender su brazo. Entonces tenemos que conectarnos cada vez más con Dios, orar y tener comunión con Dios, a hablar con Él, ¿sí? Y vas a ver que el Espíritu Santo va a renovar nuestras vidas. Amén. Quería leer también Romanos 5:5. Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, ¿no? Dice acá, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Uno no puede entender, ¿no?, el amor, el inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. Que aún dio su propio hijo, a su único hijo, por todos nosotros, ¿no? Imagínense que si nosotros a veces nos preocupamos por si nuestro hijo va o viene o por si le pasa algo, y Él dio a su hijo por nosotros. Y una vez se lo lee como el ligero, ¿no? Pero lo recibió ¿para qué? Para que todo ese amor sea derramado en nuestros corazones, para que entendamos el inmenso amor de Dios para con nuestra vida. La esperanza nace de Dios. La esperanza nos quiere dejar en claro que Dios no nos va a avergonzar, que Dios no nos va a defraudar. Dios va a hacer algo milagroso en nuestras vidas. Nosotros tenemos que creer y tomarlo para nuestras vidas. Y que eso tiene que ser el estandarte, eso tiene que ser la bandera que nos levante, que nos diga, aquí estamos, yo creo en Jesús. Él va a hacer algo en mi familia, va a hacer algo en mi trabajo, Él va a hacer algo en mi vida, va a hacer algo que nosotros nos va a sorprender, que otros aún lo van a ver. Dios lo va a hacer. ¿Saben que también en un momento también mi hija, una de las más chicas mía, ¿sí? Cuando nació, me descubrieron que tenía tetralogía de Fallot, que es una enfermedad congénita en el corazón, ¿sí? Nosotros no sabíamos y fuimos notificados cuando nació a las horas, porque se había puesto morada y como que se ahogaba y no sabían qué pasaba hasta que descubrieron que era eso, ¿no? Entonces de urgencia nos trasladan a otro hospital que la tenían que operar y que tenía riesgo de vida muy alto y que ahí nos explican que cada 100.000 niños uno nace con esta tetralogía y que era la más severa, era la de mi hija, ¿no? Entonces yo sabía y tenía muy claro de que Dios tenía que hacer algo. Si Dios nos llevaba a un hospital es porque Dios quería hacer milagros. Otra vez. Entonces yo me preguntaba por qué Dios estoy pasando eso. Sino cuál era el propósito de Dios. Y ya iba tranquilo de que Dios iba a manifestarse, ¿no? Entonces nos trasladaron al otro hospital y nos dijeron, no la podemos operar, como había nacido prematura, ¿no? Unos meses antes,
dice, tiene que crecer, tiene que estar más grande, porque lo que le tenemos que operar y la arteria y la válvula que tenemos que poner, no hay de esa medida, tiene que crecer más, así que tiene que estar acá. Y tuvimos 1 mes y medio, un poquito más, en el hospital, ¿sí? Y dormíamos en el hospital también. Y ahí empezamos a hablar de Dios. Ya Dios no nos tiene que decir, empezamos a hablar de Dios. Y me acuerdo que hacíamos reunión en el hall del hospital. Y los padres, algunos se acercaban y compartíamos la palabra. Y nos contaban cada uno de los casos de sus hijos, ¿no? Y también estábamos en terapia intensiva. Y me acuerdo que conocimos a unos jóvenes, ¿no? Que tenía la misma tetralogía, pero no severa, menos dificultosa su hija. Y después también conocimos unos chicos que también tenían otro problema en el corazón, sus hijos, ¿no? Pero después conocimos otros que estaba al lado de mi hija y que ese niño había nacido ciego, ¿sí? Y tenía una malformación en la cabeza que le crecía como un tumor. No me acuerdo cómo se llamaba la enfermedad, ya me va a salir. Hidrocefalia, ¿no? Uno de estar en el hospital ya aprende mucho vocabulario. Tenía hidrocefalia, ¿no? Y cada vez le crecía más y había nacido ciego el nene y los padres eran muy jóvenes, tendrían 17 y 18 años, ¿no? Nosotros teníamos 23, 24, ¿no? Pero se notaban que eran muy chicos y estaban quebrados, estaban mal porque le dijeron que podía también partir en cualquier momento, que no sabían cómo iban a hacer y que no había una operación programada como para operarlo en esa operación dificultosa y que no sabía qué iba a resultar. Entonces yo lo encuentro abajo, me acuerdo al padre, y le digo que Dios puede hacer el milagro. Imagínense, uno puede sentir, no, cuando uno le dice a uno así, es como que tiene mucha carga, mucha responsabilidad. Imagínense un padre que está pasando esa situación con su hijo y uno de repente le dice Dios puede hacer un milagro y le lleva esperanza. Imagínense que eso no sucede o que no pasa, ¿no? Le diría, Dios me avergonzó. Entonces me dice, pero ¿cómo? Yo nunca he orado, nunca fui a la iglesia, me dice. Y le digo, mira, Dios, igual que a los otros padres, te da el poder y la autoridad sobre tu hijo. Andá y orale a tu hijo. Estaba en la incubadora, poné mano, le digo, y Dios va a hacer el milagro. Pero vamos a orar antes, le digo. Oramos, y él fue y oró. Yo me acuerdo que yo estaba acá y él estaba ahí, él estaba orando, ¿no? Cerró sus ojos y oró. Fue un instante, fue rápido. Pero ¿saben qué? Terminó de orar y vino al médico y le dijo, vamos a operar a tu hijo hoy. Y él lloró, se quebró. Y yo le decía, ¿no? Porque Dios tiene poder. Y todos miraban, ¿no? Entonces lo operaron el mismo día, lo trajeron a la incubadora, fuimos al otro día, ¿no? A ver a nuestros hijos, y él lo estaba mirando, ya no tenía más la pelota en la cabeza, y él lo miraba, ¿no? Porque le dijeron que la operación había salido bien, y lo miraba, y de repente yo veo que hace así, para un lado y para otro. Y me dice, Diego, mira, hace así. Y yo le digo, ¿qué? Me sigue la mano, me dice. ¿Cómo te sigue la mano? Sí, me sigue la mano. Entonces llama a los enfermeros, a los médicos, y lo empiezan a examinar, y dice, el bebé ahora ve. El que había nacido ciego, ahora ve. No solamente lo sanaron de la hidrocefalia, sino que ahora Dios le había dado la vista. Entonces todo es por la gloria de Dios. Tenemos que darle a Dios toda la gloria y toda la honra porque Él es esperanza. Él es vida y vida en abundancia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Mi hija después fue operada, ¿sí? Y saben que a mi hija le dicen la hija del milagro en el Garraham. Fue operada 3 veces, ¿sí? Y la última vez que la intervinieron, nosotros estábamos en casa y ella era bebé, tenía 1 año y 2 meses, y de repente se desmayó y se le fueron los ojos y se desmayó y salimos corriendo para el Garraham. Imagínense, mis otros hijos gritaron, se asustaron, lloraron, estaba mi suegra ahí justo ese día, y salimos corriendo para el hospital
Y en el hospital, bueno, la atendieron y estaba saturando muy bajo. Saben que para que nosotros tenemos que saturar y que nos llegue sangre al cerebro, ¿no? Tiene que tener 100 de saturación. Y mi hija tenía 60 y pico. Y al otro día dijeron, bueno, la vamos a operar. Nos hemos llegado un viernes y dijeron, vamos a operar para el lunes, para que pase el fin de semana. La tenemos con respirador, la tenemos con drogas para que se mantenga, dice. Pero la tenemos que operar urgente, dice. Y el sábado a la madrugada me dice, no, no vamos a esperar más, llamamos ya a todos los médicos para que vengan a hacer la operación ya, porque no va a pasar, porque está saturando 7, casi no respiraba, ¿no? Entonces dice que entró en quirófano con 4 de saturación, muy poco. Y la operaron, tardó como 5 horas la operación, salió, y el médico dijo, la operación fue un éxito. Logramos todos los objetivos, dice, pero no sabemos si va a responder, si va a despertar, cómo va a quedar, porque saturó en 4 y nunca hubo un caso que operen con esa saturación. Nunca menos de 60, dice. Y tu hija tenía 4. ¿Saben que en una semana, 2 semanas, mi hija se despertó? Mi hija está bien, para la gloria de Dios. Mi hija está ahí ahora. Es la más blanquita, ¿no? Milena, ¿sí? Se ríe. Ahora tiene 11 años, va a la escuela, ¿sí? Y Dios hizo un milagro en su vida, ¿no? Entonces, ¿saben cuánto Dios lo usó en el hospital, no? Muchos milagros hubo. Yo me acuerdo que empezamos a orar en el Garrahan, esta ya la tercera vez, ¿no?, que estamos en el hospital, o la cuarta, no me acuerdo, y hacemos una oración en el pasillo de internación antes de Lucy, y empezaron a juntarse unos padres, 2, 3, hasta llegamos a ser como 80 padres. Imagínense, 80, casi lo que estamos aquí, así largo en una fila, y oramos por cada niño. Leíamos un salmos. Y sabe que los milagros que hubo fueron extraordinarios. Milagros de regeneración, milagros de una niña que no tenía corazón, que tenía un aparato en su silla de ruedas y que así tuvo 5 años y que de repente llegó un trasplante y el trasplante fue un éxito. Y hubo un montón de milagros. Y yo decía, Dios nos puede usar grandemente, pero nosotros no tenemos que perder la esperanza. Nosotros no nos tenemos que avergonzar, porque Dios es un Dios de poder, un Dios que levanta, un Dios que hace milagros, un Dios que abre puertas, un Dios que trae vida y vida en abundancia. Pero nosotros tenemos que creerle a Dios y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y yo decía, nosotros no nos tenemos que avergonzar. Y sabe que me pasó al último tiempo que vino un señor que siempre andaba de traje y él estaba ahí al costadito y nunca se ponía de la mano con todos, ¿no?, a orar, y escuchaba. Y un día se acercó y me dice, yo soy abogado y tengo un buffet, mi señora es abogado, yo tengo muchos contactos políticos, estoy muy bien económicamente, tengo un buffet. Bien, le digo, Dios te bendice. ¿Y cuál es tu situación? ¿Por qué estás acá? No, mi hija necesita una operación y no está viendo turno para la operación porque operan todos los días, en todo momento. Es impresionante la cantidad de niños que operan, ¿no? Y dice, pero bueno, ya va a pasar y ya va a ser. Y es como que estaba muy confiado en las cosas que él era y las que tenía, ¿no? Y no se acercaba a la oración, no se acercaba con nosotros. Y me acuerdo que una vez estábamos abajo en la guardia, porque yo iba a la guardia también abajo y por ahí hablaba con unos padres, y orábamos y se acerca, habíamos una ronda de 8 padres, y me dice, Diego, yo quiero orar. Perfecto, y vamos a orar por tu hijo, le digo, para que la operen y para que la operación salga bien, dice, porque ya no sé qué hacer, me dice. Y yo le decía, ni tu plata, ni tu oro, ni tu poder, nada puede hacer. Lo único que puede hacer el milagro es Dios. Entonces, no te avergüences de Dios, porque Dios va a hacer el milagro con tu hijo. ¿Y saben qué hizo? Se cayó al piso, se arrodilló con su traje y se quebró y se puso a llorar y dijo, Dios, ayúdame. Y así como oró, después se levantó y cuando subió,
le dijeron, mañana vamos a operar a tu hijo. Y la operación fue un éxito. Y no son casualidades, en la mano de Dios moviéndose. Cuando nosotros no nos avergonzamos de Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros nos humillamos a Dios, y no pensamos que nosotros lo podemos todo, sino que es Dios que abre puertas, Dios que sana, Dios que hace. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de poder. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y esto es lo último para terminar. Dice que un ciego, Bartimeo, estaba en el camino y Jesús pasaba. Dice que se dio cuenta que Jesús pasaba y le empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no lo escuchaba, entonces gritaba más fuerte. Decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que los discípulos decían, calla, no molestes al maestro. Y él seguía gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Dijo, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y Jesús le dio la vista. Jesús lo sanó. Jesús hizo el milagro. ¿Por qué? Porque él no se avergonzó y tampoco se cayó, aún los que le decían que no lo llame a Jesús. Entonces, si hay gente que te dice, no vayas a la iglesia, no creas que Jesús va a resolver todo, le tenemos que seguir pidiendo a Jesús. Y Jesús va a abrir las puertas. Jesús va a sanar. Jesús va a hacer el milagro. Jesús va a hacer aquello que la gente no lo va a poder creer. Jesús te va a hacer ver lo que ahora no estás viendo. Entonces nosotros tenemos que clamar y creer que Él es la única esperanza. Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos le creen a Jesús? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús? Nos ponemos de pie. Vamos a orar, ¿sí?